Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal, donde la pasión y el drama no tienen fin. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos encanta y que siempre nos deja al borde del asiento, esos amores imposibles, esos sacrificios desmedidos y esas explosiones emocionales que tanto nos apasionan. Hoy vamos a hablar del precio del amor, ese precio que a veces se paga con lágrimas, con dolor y con decisiones que cambian destinos. Y sí, como ya vieron en el título, vamos a hablar de Kerem, de Hande y de ese drama que nos tiene a todos enganchados. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más calurosa y te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros análisis, reviews y chismecitos sobre nuestras series turcas favoritas. Aquí la pasión no termina. Dicho esto, prepárense porque hoy vamos a hablar del amor en su forma más intensa y a veces, más destructiva. Vamos a ello. Y vamos a empezar este viaje emocional explorando esos dramas donde el amor se convierte en una bomba de tiempo. Si pensamos en el precio del amor en las series turcas, hay un nombre que nos viene a la mente de inmediato, Kerem. Y es que el personaje interpretado por Kerem Bürsin en la serie Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, es un claro ejemplo de alguien que está dispuesto a darlo todo, absolutamente todo, por la persona que ama. Esta serie de género comedia romántica nos muestra a Kerem, un exitoso arquitecto que al principio parece frío y calculador. Pero la llegada de Eda, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, lo cambia por completo. Eda es una joven humilde con un sueño muy grande y una pasión inagotable por la vida. Su encuentro, que inicialmente es un contrato, se transforma en una historia de amor que nos ha hecho suspirar y reír a partes iguales. Kerem se enamora de Eda y está dispuesto a pagar el precio que sea por ella. Hablamos de un amor que va mucho más allá de lo romántico, un amor que lo lleva a cambiar su estilo de vida, a enfrentarse a su familia y a poner en juego su propia felicidad. Profundicemos en esto un poco más. La transformación de Kerem no es solo un cambio superficial, es una metamorfosis completa. Al principio lo vemos como el típico hombre de negocios, centrado en sus metas y en su éxito profesional, pero su encuentro con Eda abre una ventana a un mundo emocional que él no conocía. Esta nueva faceta de su personalidad se manifiesta en pequeños detalles, en gestos sutiles, pero también en acciones arriesgadas que ponen en peligro su estabilidad. Y es que el precio que Kerem paga por amar a Eda no es solo emocional, también es personal y hasta económico. ¿Recuerdan todas las veces que puso en riesgo su empresa y su reputación por ella? Desde invertir en proyectos que ella anhelaba hasta desafiar a su propia familia para defender su relación, Kerem demostró que su amor por Eda no tenía límites. Su reputación, construida a lo largo de años de arduo trabajo, se veía comprometida una y otra vez, pero él no se detenía. Y no solo eso, el amor de Kerem por Eda también lo lleva a cuestionar sus propios valores y principios. Se da cuenta de que el dinero y el éxito profesional no son suficientes para ser feliz y comienza a valorar cosas como la sinceridad, la pasión y la conexión humana. Este cambio es fundamental para entender la magnitud de su amor. Vemos cómo un hombre acostumbrado al poder y al control se deja llevar por sus sentimientos, una decisión que en muchas ocasiones lo lleva a situaciones de vulnerabilidad, pero que también lo muestra más humano y cercano al espectador. Por eso creo que esta serie es perfecta para ilustrar el tema de hoy, un drama romántico que nos recuerda que a veces el amor puede ser un camino lleno de obstáculos. Y que a veces esos obstáculos son los que hacen que la relación sea aún más especial. Un dato curioso de la serie es que la química entre Kerem y Hande fue tan palpable fuera de la pantalla que, bueno, ya todos sabemos la historia. Eso hizo que la serie tuviera una conexión muy real con el público, que se sintió parte de ese amor. La historia de amor entre los actores traspasó la pantalla, generando un vínculo especial entre la ficción y la realidad, algo que sin duda contribuyó al éxito de la serie. Pero no nos quedemos solo con Sen Kalkapm. Hay otras historias en la televisión turca donde el amor tiene un alto precio. Por ejemplo, en Kara Sevda, o Amor Eterno, vemos a Kemal, interpretado por Burak Özçivit, y Anian, interpretada por Neslihan Atagul, vivir un romance de ensueño que se ve truncado por las ambiciones y las diferencias sociales. Esta serie de género dramático y romántico nos muestra un amor que lucha contra viento y marea, un amor que es capaz de desafiar cualquier adversidad. Kemal es un joven de clase media, inteligente y apasionado, que se enamora profundamente de Nihan, una chica rica y perteneciente a la alta sociedad. Su amor es puro, verdadero y parece invencible, pero la intervención de Emir, un hombre obsesionado con Nihan, lo cambia todo.
Emir está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener a Nian lejos de Kemal, y eso incluye chantaje, manipulación y hasta violencia. La obsesión de Emir no solo se centra en Nian, sino que también se convierte en una herramienta para manipular a todos a su alrededor, creando un ambiente de tensión y desconfianza que afecta a todos los personajes. Kemal paga un precio altísimo por su amor por Nian, un precio que incluye años de sufrimiento, separación y venganza. Y es que Kara Sevda no es una serie fácil, es una serie que nos hace reflexionar sobre las injusticias, sobre el poder del dinero y sobre cómo un amor verdadero puede ser capaz de superar todos los obstáculos. La venganza se convierte en el motor de Kemal durante gran parte de la serie, un camino oscuro que lo aleja de su esencia y que lo lleva a tomar decisiones difíciles. Sin embargo, en medio de este laberinto de dolor, su amor por Nian sigue siendo el faro que lo guía. Esta complejidad en los personajes y en la trama es lo que hace de Kara Sevda una serie tan apasionante y a la vez tan desgarradora. Es una serie que nos muestra que a veces el precio del amor es más alto de lo que podemos imaginar. Un dato interesante de esta serie es que fue la primera producción turca en ganar un premio Emmy internacional, demostrando su gran calidad y su impacto a nivel global. Este reconocimiento no solo validó la calidad de la producción, sino que también abrió las puertas a otras series turcas en el panorama internacional. Siguiendo con los dramas que nos dejan sin aliento, hablemos ahora de Çukur, o El Pozo, una serie que explora el amor en medio de la violencia y el crimen. Esta serie es una mezcla de drama, acción y romance, protagonizada por Aras Bulut y Nemli como Yamak y Dilan Cizekdeniz como Sena. Yamak es un joven que decide dejar atrás su pasado familiar en la mafia y vivir una vida tranquila y feliz con Sena, la mujer que ama. Pero su pasado lo persigue y su familia lo reclama para que regrese al barrio de Çukur, donde deberá enfrentarse a una serie de peligros y enemigos. El contraste entre la vida tranquila que Yamak anhela y el mundo de crimen y violencia que lo reclama es uno de los elementos centrales de la serie. Vemos cómo su amor por Sena se convierte en un refugio, en un oasis en medio del caos. En esta serie vemos cómo el amor se convierte en un refugio en medio del caos y la violencia. Sena es el faro de Yamak, la persona que lo mantiene cuerdo en medio de la oscuridad. Y Yamak está dispuesto a protegerla a toda costa, incluso si eso significa poner su propia vida en peligro. La dinámica entre Yamak y Sena es un ejemplo de amor incondicional, donde cada uno se convierte en el soporte del otro. Sin embargo, su amor no está exento de sacrificios y dolor. Ambos deben enfrentar situaciones extremas que ponen a prueba su fortaleza y su relación. El precio del amor en Çukur es alto, es un precio que se paga con sangre, con pérdidas y con mucho sufrimiento. Pero a la vez es un amor que da fuerzas, que inspira y que permite que los personajes no pierdan la esperanza. Y es que en Çukur el amor es una constante lucha, una batalla contra el destino y contra los que quieren separarlos. Un dato curioso es que la serie aborda temas muy relevantes socialmente como la desigualdad, la pobreza, el crimen y la importancia de la familia. Es una serie que va más allá del entretenimiento, que nos hace pensar y que nos muestra las realidades más duras de la vida en Turquía. Çukur no solo es una serie de acción, es un reflejo de las problemáticas sociales que afectan al país, presentando una narrativa que invita a la reflexión y al debate. Pero no solo de dramas vive el mundo de las series turcas. También hay historias donde el amor, aunque tenga su precio, también puede ser divertido y lleno de encanto. Y para eso tenemos Erkencikus, o Pájaro Soñador, una comedia romántica que nos muestra el amor entre Can, interpretado por Can Yaman, y Sanem, interpretada por Demet Özdemir. Sanem es una joven soñadora y un poco torpe que empieza a trabajar en la agencia de publicidad donde trabaja Can, un fotógrafo aventurero y rebelde. Su relación empieza con un malentendido, pero poco a poco va surgiendo un sentimiento que los cambiará por completo. Can se enamora de la espontaneidad de Sanem y Sanem se enamora de la libertad de Can. Pero su amor no es fácil, pues tendrán que enfrentarse a sus diferencias, a sus inseguridades y a las intrigas de sus familias. La serie se destaca por su humor fresco y sus personajes entrañables. La química entre Can y Sanem es innegable y nos hace conectar con su historia de amor de una manera genuina. En Erkencikus el precio del amor se paga con momentos incómodos, con celos, con malentendidos y con miedos. Pero también es un precio que se paga con risas, con complicidad, con momentos inolvidables y con un amor que transforma a ambos personajes. La serie nos muestra que el amor no siempre es perfecto, que hay tropiezos y dificultades, pero que la recompensa vale la pena.
Es una historia que nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que puede cambiar nuestras vidas por completo. Esta serie nos muestra que el amor puede ser un camino lleno de tropiezos, pero también lleno de alegrías. Un dato interesante es que la serie fue grabada en hermosos escenarios naturales de Estambul y sus alrededores, lo que le dio un toque mágico y romántico a la historia. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable y eso hizo que la serie tuviera un gran éxito internacional. La belleza de los paisajes turcos y la autenticidad de la historia de amor fueron factores clave en su éxito global. Y hablando de amores imposibles, no podemos dejar de mencionar Kuzgun, protagonizada por Bahar Arduç y Burcu Biricik. Esta serie, que mezcla drama, acción y romance, nos cuenta la historia de Kuzgun, un joven cuyo padre fue traicionado y asesinado, y que años después regresa para vengarse de los responsables. En medio de su venganza, se reencuentra con Dila, su amor de la infancia, quien resulta ser la hija de uno de los hombres que destruyeron a su familia. El conflicto interno de Kuzgun entre el deseo de venganza y el amor por Dila es el centro de la trama. Esta tensión genera momentos de gran dramatismo que mantienen al espectador expectante. El precio del amor en Kuzgun es altísimo, un precio que incluye la lealtad, la venganza y el perdón. Kuzgun tiene que elegir entre su deseo de vengar a su padre y su amor por Dila. Y Dila tiene que elegir entre su familia y el hombre que siempre ha amado. La tensión entre estos dos personajes es palpable y nos mantiene al borde del asiento en cada episodio. Es una serie que nos muestra que a veces el amor no es suficiente para superar las heridas del pasado. Y que a veces el destino nos pone pruebas muy difíciles de superar. La serie nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la venganza y sobre la importancia del perdón para sanar las heridas del pasado. Un dato interesante de esta serie es que aborda el tema de la corrupción y la impunidad en el sistema judicial turco, añadiendo una capa de profundidad a la trama. Kuzgun no solo es una historia de amor, es una crítica social que nos muestra las injusticias y las consecuencias que éstas generan. Y podríamos seguir hablando de más y más series turcas donde el amor se paga con creces, pero el tiempo es oro. Lo que nos queda claro después de este recorrido por algunos de los dramas más intensos, es que en las series turcas el amor nunca es un camino fácil. A menudo tiene un alto precio, un precio que se paga con lágrimas, con sacrificios, con dolor y hasta con la propia vida. La capacidad de las series turcas para explorar la complejidad de las emociones humanas y las situaciones límite en las que los personajes se ven envueltos es uno de los factores clave en su éxito global. Pero a pesar de todo, estos personajes eligen amar, eligen luchar por sus sentimientos y eligen no rendirse. Y eso es lo que hace que estas series sean tan adictivas y tan apasionantes. Nos recuerdan que el amor es una fuerza poderosa, que puede mover montañas, cambiar destinos y hasta salvar vidas. Y que a pesar del precio, el amor siempre vale la pena. El mensaje subyacente en todas estas series es que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de generar tanto dolor como felicidad, y que es a través de este viaje emocional que encontramos la verdadera esencia de la vida. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado este análisis de los amores que pagan un precio muy alto en las series turcas. Me encantaría saber cuál es su serie favorita de las que mencionamos hoy, y qué opinan sobre el tema que abordamos. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y como siempre les doy las gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si les gustó no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo contenido. Muchos besos, abrazos virtuales y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, apasionados del drama turco.